Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de una miniserie. En esta ocasión os hablaré de mi etapa en China. En concreto, en este capítulo os hablaré un poco del contexto en el que se encuentra el fútbol chino y por qué una persona como yo en aquel momento pudo llegar al país asiático para trabajar como entrenador a pesar de acabar de obtener la licencia UEFA A, que aún no estaba ni siquiera convalidada, ya que necesitas un año de prácticas prácticamente tras obtenerla, por lo que a efectos reales yo entrenaba con la licencia UEFA B y con un pobre nivel de inglés, porque una persona con mi perfil puede ir a China a entrenar. En primer lugar os hablaré de cómo o en qué situación estaba el fútbol chino hace años. China es uno de los países con más población del mundo, muy destacada en deportes a nivel individual, como esgrima, ajedrez o ping-pong. Yo creo que son algunos de los que más nos puede sonar de China. Sin embargo, es un país que tiene problemas para los deportes a nivel colectivo, por lo menos al más alto nivel. Aun en el contexto de que China vive en un sistema social de la dictadura del Partido Comunista, la sociedad china ha evolucionado y se ha occidentalizado en algunos aspectos de su vida, y el liberalismo social de que yo cuido de mí mismo y el partido cuida de todos es la regla. Sin embargo, el yo se antepone al común, a lo social, porque el partido es algo superior a ello. Por lo menos es la impresión que yo tengo tras haber vivido allí. Por tanto, en los deportes de equipo, tan dependientes de las relaciones y de desprenderse del ego y del yo, como es el fútbol, por el alto número de jugadores que componen una plantilla, es una barrera dura para los chinos. Por otro lado, tenemos que pensar que el fútbol no es un deporte arraigado allí, no es original de allí y llegó posteriormente. Por tanto, al no tener tampoco instalaciones en las que desarrollarlo y China haber sido un país pobre durante muchas partes de su historia, hace que el fútbol no se juegue de una manera callejera. Ellos no comprenden el jugar el fútbol en la calle, porque desgraciadamente en China la vida en la calle está muy limitada. La vida se hace en casa, la vida se hace en la familia y el que sale a tener vida fuera es el padre, que irá al bar, sus bares. No, no es un bar como lo que podemos entender en España, esos hay muy poquitos y son pensados para extranjeros. Por tanto, no hay una interacción que permita que una pandilla de amigos salga a jugar un partido. Por tanto, el fútbol está sin implantar en grandes partes del país hace 15 años. Por otro lado, los equipos de la Superliga China, tenemos que entender que no tienen tantos años. La inversión en fútbol llega desde 10, 12 años. Antes no había una gran inversión en fútbol en los equipos chinos. Porque el fútbol en China no es un deporte que genere dinero. Tenemos que entender también que el sistema económico chino es particular, es único en el mundo y por tanto sus dinámicas se hacen extrañas. A veces se hacen operaciones que no tienen un valor real económico, o sea, no están para generar un retorno económico, sino simplemente puede ser un retorno social, un retorno al partido o un retorno en imagen al país o al partido. En esta situación, los niños de China, cuando nos alejábamos de los grandes focos de población como son Beijing, Shanghai y Guangzhou, pues eran inexistentes. Podías tener algo en Nanjing, en Chongqing, pero no había gran cosa. Todo esto cambia a raíz de una derrota de la selección china muy dura, en la que Xi Jinping, ya como líder de China, se siente humillado.
Xi Jinping se siente humillado de que China, la futura, en principio, gran potencia del mundo, sea humillado por países muy, muy, muy pequeños, países insulares. Eso no es tolerable para el régimen chino que una potencia se comporta así en el deporte más seguido a nivel mundial, ¿no? Por tanto, se crea un plan por el que China se tiene que convertir en la mayor potencia futbolística del mundo. Y eso cuesta mucho dinero. ¿Qué medidas toma el Partido Comunista Chino para fomentar, para implantar en los chinos el fútbol? Por un lado, se empieza con la creación y el apoyo económico de grandes grupos empresariales, siempre participados por el Estado, a poner dinero en el fútbol. O sea, el gobierno chino va a obligar a grupos como Wanda o Suning a poner dinero en el fútbol. ¿Dónde va este dinero al principio? Pues equipos profesionales. Ahí es cuando empezamos a ver el fichaje de grandes jugadores que se van a China. Tevez, Oscar, Alex Teixeira, posteriormente. Grandes gastos de dinero en fichar estrellas. Siguiendo el camino que había abierto la Major League Soccer con el fichaje de David Beckham. ¿Qué pasa? Que esto al final tiene menos peso incluso que en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí había una implantación del fútbol que había crecido, aunque había salido mal y tuvieron que reestructurar la liga, pero con el Mundial del 94 se había abierto mercado. Estados Unidos, tenemos que pensar que ahora mismo es un deporte ya relativamente importante y que ya empezamos a ver cómo jugadores estadounidenses empiezan a destacar en Europa, jugadores muy jóvenes, jugadores, si lo pensamos, de 20, 21 años, que echando la vista hacia atrás son hijos o serán hijos de esa generación joven que vio el Mundial del 94 en Estados Unidos. Gente que con 24, 25, 26 años, 27, en ese momento habría bebido el Mundial, haría 3, 4 años y al tener a su hijo pues lo apunta a fútbol. Eso en China no ha ocurrido, en China no ha habido Mundial para poder implantar o para poder hacer que la gente vaya a ver el fútbol, ¿no? Entonces, claro, por mucho que se fichen esas estrellas, nadie va a verlos. La Liga China tiene seguimiento ahora, pero no es suficiente para el nivel de población que ellos tienen, ¿no? Entonces el gobierno chino crea un plan nacional con una inversión desorbitada. No quiero daros la cifra porque bueno, al final los datos también son como son, muchos vienen de agencias de prensa extranjeras y el gobierno chino, sin ser tampoco de los más opacos del mundo, pero bueno, los datos con los que trabaja pues no me van a ser fiables. Yo recuerdo que cuando yo estuve allí hace años, bueno, pues gracias a mi jefe y demás, pues hablé con una persona que había sido ex seleccionador chino. Yo cené con él y era el que hace unos años fue propietario del Lorca, un hombre chino al que le vieron la cara y le timaron, pero esa persona, pues hablando sobre esto, porque tiene mano en la federación, es una persona muy reputada en China, hablaba de una inversión de fútbol de unos 15.000 millones de euros, más o menos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en todas las escuelas, en la parte de gimnasia, se imparta como materia obligatoria fútbol. Claro, esto es complicado porque yo tengo profesores que no saben de fútbol, que tienen muchos niños. Como hablé en alguno de los vídeos anteriores, pues puede haber entrenamientos con 90 niños. Clase de gimnasia, yo trabajé en una escuela pequeña y yo el día que me tocaba dar clase de gimnasia, el día que menos tenía eran 70 niños que iban a hacer fútbol. A veces tenías 120 niños. Claro, trabajar de esa manera no es efectiva y menos con profesores que no saben de fútbol. Por tanto, el gobierno chino abrió la veda, una veda que ahora ha cerrado más, pero abrió la veda a que entrenadores extranjeros, preferiblemente españoles, porque acabamos de ganar el Mundial, las Euros y demás, pues el Barça, el Madrid, pues fueran a China a entrenar, fueran a China a explicar.
¿Por qué a los españoles ahora se nos ha cerrado un poquito la puerta? Por la preponderancia actual del modelo de fútbol alemán. Mucho más presionante, más dinámico, más rápido, más vertical, mucho más disfrutable para el chino que el modelo de fútbol español, en principio, creado por el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Aparte que las condiciones técnicas de los jugadores chinos, más fácil que se adapten a un modelo como entre comillas, el del Liverpool, que a un modelo más puro del Barça. Volviendo al punto anterior, cuando se nos abre la veda y podemos ir, China, hay oleadas y oleadas de ofertas de trabajo para ir a China. Al igual que me fui yo, muchos entrenadores españoles pues se fueron a China a entrenar. Muchos de ellos volvieron enseguida porque cuando llegas allí te encuentras la realidad. La realidad es que tú cuando vas a China, la mayoría de ofertas que encontraréis y podéis encontrar en internet para ir a entrenar, muchos os hablan de dar clases a profesores o a entrenadores o trabajar con grupos numerosos. Eso significa que tú eres el profe de gimnasia. A efectos prácticos. A efectos legales no lo puede ser. ¿Por qué? Porque muchas ofertas, cosa que antes no hacían, ya empiezan a pedir el título universitario. Porque antes se trampeaba. Se te ponía que tú eras un adjunto al profe de gimnasia y ayudabas y demás. Eso se acabó. Ahora tú necesitas en principio un título universitario. Puedes tener la suerte de que en esa escuela en concreto no lo vayan a pedir, porque depende mucho de la escuela a la que vayas, pero puede ocurrir. Por tanto, tenemos que entender cuando vamos que aunque la oferta nos parezca muy buena, puede tener estas pegas. Cuando aparece de que vamos a trabajar para una empresa o ayudar a una empresa, suele aparecer una empresa que se empieza por N, deportiva, pues mucho de eso va a tener que ver con hacer campus, dar exhibiciones y hacer de guardería, básicamente. No pasa nada, quiero decir, es muy digno. Es tan digno como querer entrar en un equipo profesional. Yo me tiré el año trabajando en un kindergarten, en una escuela de infancia, con niños desde el rango de 5 años a 7, de 4 años a 7, de 9 a 12 y esporádicamente echaba una mano con 14, 15 y 16, ¿no? Claro, hacer de niñera es difícil, ¿no? Porque tú vas a entrenar. O siempre vas con la idea de entrenar, pero hay que aceptar que en muchas ocasiones esto no va a ser así. Todas esas escuelas, o la mayoría de ellas, crearon un equipo de fútbol. En ese equipo de fútbol van a jugar los mejores niños de cada edad. Las escuelas allí funcionan parecido, entre comillas, a cómo funcionan en España, pero, por ejemplo, en mi caso, mi instituto era de secundaria y bachillerato, y el colegio iba aparte. Otros son todos juntos, otros están separados todas las franjas de edad. Allí están separadas todas las franjas de edad. Tienes primaria por un lado, secundaria por uno y bachiller por otro. ¿Qué ocurre? Que como todas las escuelas, o prácticamente todas las escuelas, ya llevan años trabajando en este programa de escuelas, de trabajar y demás, pues todas más o menos ya tienen un equipo. Estos equipos normalmente están formados en un rango de 30 a 40 jugadores que se parten en dos. Un equipo principal y un equipo secundario. ¿Qué ocurre? Por norma general, lo que te va a pasar vale más que vayas con la idea de que te va a tocar el B que con que te va a tocar el A. ¿Por qué? Porque el A compite, va a torneos, puede igual participar en una liga, en alguna copa, pero el B no juega nada, no juega partidos, no juega ligas, ¿vale? Lo que quiere el chino, ¿vale? El de la escuela, no el gobierno, es ganar, porque las escuelas funcionan a un sistema parecido, no igual, pero parecido a los estadounidenses, tiene mucho que ver el prestigio en algunas cosas y demás. Claro, quiere ganar, pero ganar con un extranjero no lo ven mal, pero si puedo ganar con un chino mejor. Depende mucho, volvemos a el director, el jefe de gimnasia, el entrenador que sea en ese momento. Por ejemplo, un compañero mío tuvo suerte, tenía un entrenador en el A que le dejaba entrenar con el A y a veces lo dejaba ir a jugar con el A él. Otras ocasiones iba él a jugar con el A, lo entrenaba a él, pero le daba mucha libertad para entrenar.
Desgraciadamente yo no tuve tanta suerte y el entrenador que le tocaba a mi escuela me daba el B, o sea, eran niños que no jugaban y que iban a pasar el rato. Yo al principio no lo entendía, porque claro, yo esto lo comprendí una vez que estaba allí, empecé a trabajar, pero hermano, yo no lo comprendía porque en el caso de mi compañero sí tenía el A veces. Yo veía que del A me iban viniendo, pues algunos. Claro, ¿quiénes venían? Los que no jugaban nunca en los partidos, para que compitieran y yo les fuera enseñando. Claro, cuando acabó el año iban a jugar con el A y jugaban. Pero claro, ¿qué te pasa como entrenador? ¿Qué te frustras? ¿Qué duele? ¿Qué te jode? Esa es la realidad, o sea, a ti te va a joder que estés todo un año trabajando con niños que no van a competir, que no van a jugar y que únicamente te van a mandar a los buenos para que los mejores y ganen con el otro. Por otro lado, el culmen que fue mi ruptura con esa escuela y hizo que me trasladaran a otra fue que yo tuve la desgracia de que el entrenador de la quería fijarme cómo yo tenía que jugar en el B. ¿Qué tenía yo que hacer en el B? Cómo quería que yo defendiera, cómo quería que yo sacara el balón, cómo quería que yo atacara. Y la realidad es que esa persona no sabe de fútbol. Él puede creer que sabe, pero él no tiene el título ya yendo a un apartado más académico y nunca ha jugado, no ve partidos, él simplemente juega como le suena que tiene que jugar. Por ejemplo, a mí me pedía cosas en salida de balón que aquí no se hacen, que es bajar a los extremos casi con el lateral para jugar patadón a banda, peinar y disputar ahí el balón y sacarlo en banda y que si la pierdo en banda pues no me pueden hacer contas, claro, eso es anacrónico, yo no sé si eso fue tendencia en algún momento, a mí me suena de David Vidal en los 80. Claro, a mí me pedía esas cosas y yo me negaba. Yo decía, yo no vengo aquí a enseñar a niños para que tú me marques a mí las directrices, cuando en realidad luego, que es el problema, yo no tengo que dar cuentas, no te tengo que rendir cuentas a ti. Tú no eres el que va a valorar mi trabajo, lo va a valorar el director. Porque el director es el que va a ver si a final de año el equipo de la escuela ha competido mejor o ha ganado mejor. Y mi jefe es el que va a decir, oye, no han mejorado nada los niños que tú tienes. ¿Por qué te estoy pagando a ti como entrenador extranjero que sabe para que los niños jueguen mal? Y claro, ¿qué ocurrió? Todos los niños buenos venían a deshora porque los mandaba a venir a otra hora. Llegaba en medio del entrenamiento con los niños que eran más flojos, más malos, y me los quitaba. No, no pueden entrenar más contigo hoy. Sin argumento. Simplemente, pues ¿para qué? Para forzar una situación tensa que ya yo me tragué, pero mi jefe no. Mi jefe fue el mismo que dijo, yo no quiero dejar mal a la empresa aceptando esto porque este tío es un cabrón. La siguiente escuela a la que fui no era igual, pero más o menos andaba del palo, que bueno, me pedía que entrenara cosas o de alguna manera que no tenía sentido. Por ejemplo, él quería que todos los días yo hiciera 15 minutos con los niños de pase control uno enfrente de otro. Yo no voy a China para hacer eso. Si necesitas el dinero o lo que sea, pues podrás tragar, pero por tu voluntad no aceptarás esa realidad, ¿no? Entonces, hay que tener suerte con donde se va, hay que tragar. Bueno, es una situación pues complicada, ¿no? Esta parte del vídeo que os he hablado sobre mi realidad allí no tiene por qué ser la vuestra, simplemente es para que os podáis esperar una cosa así. Yo recomiendo encarecidamente ir a trabajar a China porque va a ofrecerte unas posibilidades económicas que aquí no hay. Sobre todo por el futuro, porque el futuro de China, para mí, en mi opinión, no es tan bueno como ellos lo quieren hacer ver. Su objetivo es ganar un mundial aproximadamente en el año 2060, 2050, 2070. En el intervalo de ahí ellos quieren llegar a un mundial porque quieren organizar un mundial en China en esas épocas que China pueda ganar. ¿Qué significa eso? Son 30 años. Son 30 años de trabajo y son 30 años de salario para un entrenador. A mí, si fuera que yo me fuera mañana y firmara por un equipo china al mundial del 2054, tendría 33 años y estaría a punto de jubilarme, por poner un ejemplo. ¿Creo que es posible que China haga esto? Sí. Creo que lo es porque no se están centrando únicamente los clubes en esto. Si únicamente dependiera del plan de gobierno, yo creo que no llegarían a poder ganar un mundial nunca.
Pero los clubes chinos sí es cierto que han cambiado. Los grandes equipos de China, como en Shanghai, Guangzhou o Beijing, están firmando convenios con equipos extranjeros. Por ejemplo, se ha firmado uno entre el Real Sporting de Gijón y el Guangzhou Evergrande para que entrenadores españoles, esto es en principio, pero entrenadores españoles vayan a China y jugadores chinos vengan a España, por lo que al final los niños van a competir en un sitio mejor, van a tener una metodología de trabajo mejor y van a tener unos formadores mucho mejores. Los equipos chinos recibirán canteranos mucho mejores que lo que tienen ahora, porque a día de hoy los canteranos son malos y los jugadores, al ser flojos, debutan más tarde. Pues están debutando con 23, 24 años en primera, viniendo del filial. Con esto es más probable que empiecen a aparecer jugadores de 19, 20 años que tengan nivel suficiente para sentarlos rápido y coger muchísima experiencia jugando. Yo creo que es viable, pero es viable gracias a esto, no gracias a la acción del gobierno de las escuelas. Eso es el apoyo, eso es el sustrato social, el sustrato que les va a dar afición, que va a hacer que los niños quieran jugar a fútbol, pero no les va a dar el futbolista. Lo que les va a dar el futbolista es esta idea de los clubes, yo no sé hasta qué punto apoyados por el gobierno, pero esta idea de los clubes. Por tanto, mi etapa en China, el contexto del fútbol, yo creo que es un contexto positivo para trabajar. Te van a dar libertad, vas a tener oportunidades, vas a tener un buen salario, vas a vivir bien. Yo tenía un nivel de vida que yo aquí no podría pagarme con un salario medio de España por la ciudad en la que yo estaba, pero vayas donde vayas, vas a poder tener un nivel de vida aseado o alto, con un trabajo que te gusta, con un trabajo que te llena. Puede ser difícil, más o menos, pero si ya estás en China y te mantienes allí, es viable buscar otros trabajos fuera de esa escuela. Quizá con otra empresa, quizá yéndote a otra ciudad, buscándolo desde allí, pero es viable. No es que me voy, es un fracaso y me tengo que volver inmediatamente. Puedo aguantar y seguro que vosotros también podréis. Por tanto, necesitáis inglés. Afortunadamente, el gobierno chino ha emprendido un programa en el que el español va a ser lengua oficial de estudio en las escuelas de China. Se va a estudiar chino, se va a estudiar inglés y se va a estudiar español porque quieren que los niños hablen las 3 lenguas más habladas por número de hablantes del mundo, ¿no? Lo cual es una gran ventaja, ya que siempre podéis quizá compensar un poco el salario con las clases particulares de español a todos esos niños que irán apareciendo que lo necesiten. Se me ha ido un poco de tiempo el vídeo, no me gusta hacerlos tan largos, pero espero que os haya dado un poquito de contexto sobre cómo funciona el crecimiento del fútbol en China fomentado desde el gobierno y que podéis llegar a esperaros si en algún momento sale la oportunidad de ir a trabajar a China. Espero que os sea útil. Si alguno ha ido o quiere ir, me puede dejar libremente las preguntas que consideren en los comentarios. Y sin nada más, pues muchas gracias por escucharme. Cuidaros mucho.